Nos vemos.
Muy bien, chicos, buenos días, bienvenidos ya a su segunda clase del día. El profesor Joe ya está con nosotros, ya está en la sala. Profesor, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escucha? Muy buen día, Miss. Buenos días, profesor. Ya lo hice con anfitrión para que pueda dar inicio. Ok, muchas gracias. Muy buen día con todos ustedes jóvenes. ¿Qué tal, chicos? Los saluda el profesor Joao Arias. ¿Listos, jóvenes, para nuestra clase de hoy? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, nosotros la clase anterior habíamos estado hablando de las culturas del cercano Oriente, ¿cierto? Habíamos estado hablando de Egipto y de Mesopotamia. Pero hoy vamos a hablar de otra civilización muy importante a nivel cultural, a nivel político, ¿cierto? Y me estoy refiriendo, obviamente, jóvenes, a Grecia, ¿correcto? Hoy vamos a hablar de Grecia. Esta civilización, jóvenes, que se desarrolla en el mundo antiguo, se va a ubicar, jóvenes, en la península balcánica, ¿correcto? En la península balcánica, bañada por el mar Jónico, por el mar Egeo y por el mar Mediterráneo. Ahora, Grecia no se ubicó en un solo lugar. Grecia fue una civilización, fue una cultura que se comenzó a expandir, jóvenes, por varios territorios. Ahí tenemos los límites que va a abarcar Grecia. Por el norte tenemos a Macedonia, ahí lo podemos ir marcando o resaltando. Acá está Macedonia. Importante porque más adelante Macedonia va a invadir Grecia, eso ya lo iremos viendo más adelante. Por el sur el mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo, jóvenes, en esta edad antigua, va a ser, jóvenes, muy, muy importante. ¿En qué aspecto, muchachos? No solamente va a ser para Grecia, sino también va a ser para Roma y lo fue en su momento también para los fenicios. Muy bien. En el aspecto económico, en el aspecto comercial. Muy bien. De ahí tenemos al mar Egeo. Y geográficamente, jóvenes, ¿qué está uniendo el mar Egeo? Mire el mapa y ve más allá de lo evidente. A ver, ¿qué está uniendo el mar Egeo? Y que permitió también el expansionismo de Grecia.
¿Nadie? A ver, Grecia, ¿a qué continente pertenece? A ver, ¿a qué continente pertenece? A Europa. Muy bien, a Europa. Y la zona de Troya, Jonia, Samos, Efesos, ¿a qué continente están perteneciendo? Asia. Entonces, el mar Egeo está permitiendo un enlace, una unión entre el continente europeo y el continente asiático. ¿Correcto? Muy bien. Y por el oeste, jóvenes, el mar Jónico. ¿Correcto? El mar Jónico. Muy bien. En Grecia, muchachos, no existía un estado políticamente unificado, sino eran pueblos que se estaban uniendo por distintos aspectos. Normalmente, jóvenes, normalmente, ¿qué aspectos pueden unir a un pueblo, a una nación, a una civilización? A ver, jóvenes, ¿por qué? ¿Qué es lo que mantiene unido a los peruanos? Aparte del territorio. Muy bien. La cultura, me dicen por ahí. ¿Algo más? No es en realidad, no es el aspecto económico. Vuelvo a hacer la pregunta, jóvenes. A ver, ¿qué mantiene unido, para hacer la comparación con Grecia, jóvenes? ¿Qué mantiene unido a los peruanos? Me dijeron cultura y dije que otra cosa aparte del territorio. Lo económico no nos mantiene unidos, muchachos. Al contrario, yo diría que nos mantiene divididos. Hay otra cosa más que nos mantiene unidos, que son elementos de unión en cada uno de estos pueblos. Jóvenes, ¿saben cuáles son los elementos que mantenían unido a Grecia y que nos mantienen unidos a nosotros? Historia, idioma, religión. Estos son los elementos
que mantienen unido a un pueblo. Su historia, el idioma y la religión. Esos son lo que mantiene unido a Grecia. ¿Por qué no lo económico, profe? Porque cada uno de estos pueblos desarrolla una actividad económica diferente, ¿ya? Una actividad económica diferente. Ahora, un datito más, muchachos. Otra zona que abarcó Grecia es la llamada Magna Grecia. O sea, aparte de la península balcánica, aparte de las islas, aparte de la zona del Asia Menor, podemos agregar también aquí, jóvenes, la llamada Magna Grecia. Y la Magna Grecia se ubica, jóvenes, en otra península, muchachos. En otra península. Muy bien. A ver, ahí deben conocer esa península, ¿cierto? Que es más o menos así. A esto se le conoce como la Magna Grecia. A ver, ¿a qué península me estoy refiriendo? Itálica. Claro, la Magna Grecia se ubica en la península itálica. Esta es la península itálica. Y esta de acá, jóvenes, todo esto de acá que hemos estado mencionando, todo esto vendría a ser la península, jóvenes, balcánica. Todo esto es la península balcánica. Lo que estoy delineando en estos momentos. ¿Correcto? A no olvidarse. Península itálica, península balcánica. Pero ¿dónde tenemos, jóvenes, los orígenes de Grecia, de esta civilización egea? Porque se desarrolla en el mar Egeo. A ver, una de las características de esta civilización es que se va a dedicar al comercio, va a tener un gran desarrollo naval y por eso se le llama talasocracia. Talasos de mar, gracia de gobierno. Y me estoy refiriendo a la isla de Creta. Esta es la isla de Creta, muchachos. Y pregunto, si es una isla, ¿por qué está rodeada? Por mar. Y la única manera de salir de esa isla, ¿a través de qué va a ser? A través de barcos. Si quiere desarrollarse, si quiere comercializar, lo único que le queda hacer es hacerlo a través de barcos. Por eso, su gobierno, por eso su política va a ser una política talasocrática, gobierno del mar. Y comercializó con Fenicia, como bien dice ahí, comercializó también con Egipto. Muy bien, con Fenicia y con Egipto. El rey más famoso de esta isla de Creta es el rey Minos. El rey Minos. Y este rey Minos es muy famoso por una leyenda.
¿A qué leyenda me estoy refiriendo, muchachos? ¿La Divina Comedia? No. La leyenda, jóvenes, del Minotauro. La leyenda del Minotauro, jóvenes. Muy bien. Pero esa leyenda, jóvenes, es más para literatura. Así que lo voy a dejar ahí, no lo voy a mencionar, o mejor dicho, no lo voy a explicar a profundidad, pero ya saben de una leyenda del Minotauro. Ahora, muy famoso el palacio, jóvenes, el palacio de Knossos. Repito, el palacio de Knossos. Y este periodo llega a su fin, jóvenes, con la invasión de los aqueos que introdujeron armas de bronce a Creta. Después de este periodo cretense, viene, jóvenes, el periodo micénico. ¿Por qué micénico? Por Micenas. Y acá tenemos a Micenas. Se desarrolla en la península del Peloponeso y también en la zona del Asia Menor. A ver, si miras el Asia Menor, muchachos, pregunto, ¿cuál de esas ciudades que se encuentran en el Asia Menor es la que más te llama la atención? Muy bien, la ciudad de Troya, ¿cierto? La ciudad de Troya. Muy. Durante este periodo se desarrolla una política aristocrática. Pregunto, ¿a quiénes se les llama aristocracia, muchachos? ¿Quién es o quiénes son parte de la aristocracia? Los nobles, la clase alta. Muy bien, excelente. Seguimos. Las ciudades amuralladas, Micenas, Troya y León. Descubierto por Henry Schliemann. ¿Y por qué Troya es tan importante, muchachos? Por una guerra que hubo, ¿cierto? Ustedes cuando han leído la Iliada, la Odisea, está relacionada a Troya, ¿sí o no? Pero esa guerra de Troya, aqueos versus troyanos, me dicen acá. Esta guerra de Troya, ¿por qué se dio, muchachos? A ver, recuerden. Han visto la película, deben haber leído. Muchos dicen, profe, se pelearon por una chica, dicen por ahí. ¿Por quién? ¿Quién fue la culpable? Helena, dicen, Helena de Troya.
Pero en verdad, jóvenes, ¿tú crees que una guerra entre dos pueblos, entre dos naciones, es solamente por una mujer, por una doncella? No, muchachos, no, no es solamente por eso, muchachos. A ver, miren dónde está Troya, qué es lo que une, qué actividad se desarrolla. Exacto, el control del mar Egeo. Y en el caso del mar Egeo, muchachos, ¿qué actividad económica estaríamos hablando? La actividad comercial. Así es, muchachos. La actividad comercial, jóvenes. A no olvidarse, por favor. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces ya sabes cuál es el verdadero motivo. Normalmente las guerras, jóvenes, que se van a producir, así como vimos, ¿se acuerdan que la clase anterior estuvimos hablando de la batalla de Kadesh, el enfrentamiento entre egipcios e hititas? ¿Se acuerdan? Y alguien por ahí me dijo, profe, ¿y por qué se pelearon? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, la pelea, muchachos, de estos pueblos, de estas civilizaciones, o es por territorio, o es por dinero, o es por comercio. Esos van a ser los motivos principales de estos enfrentamientos. Por recursos, claro, por recursos. Todas las guerras se han ido dando de esa manera. ¿Correcto, chicos? Muy bien, muy bien. Seguimos. Aquí en Micenas, o en esta zona del Peloponeso, ya que es una zona ya más territorial, se desarrolla una actividad agrícola. La decadencia se produce con la invasión indoeuropea de los dorios, de los jonios y de los eolios. Justamente durante este periodo ya comienza a aparecer el hierro. Muy bien. De esta manera, jóvenes, se termina el periodo micénico y se inicia la Grecia arcaica. Pero hay un periodo, jóvenes, que va a marcar el inicio de la aparición de las polis griegas, de las ciudades griegas, tras la invasión de los dorios a los Balcanes, que se conoce como la época oscura. Al parecer, durante este periodo, un personaje escribió sobre las guerras de Troya. ¿A quién se le adjudica? A Homero. Exacto, a Homero. Hay por ahí, jóvenes, muchas discusiones respecto a si él fue o no fue, ¿correcto? Pero se le adjudica a él esa escritura, ¿cierto? Muy claro, sí existía. Es que justamente estamos hablando de una edad oscura, ¿sí o no? Y cuando tú estás en un lugar oscuro, ¿ves o no ves?
No veo, me dice. Claro. Por eso en una edad oscura siempre hay muchas cosas que no se llegan a saber del todo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Después de esta etapa oscura viene el periodo arcaico del desarrollo de las polis. Estamos hablando de las ciudades griegas. Pero miren, este periodo, como dice ahí, tuvo lugar un hecho decisivo, la colonización. Y a ver, jóvenes, te invito a identificar algo muy rápido, ¿correcto? Lee este extracto y dime por qué se caracteriza esta colonización. Muy bien. La gente, ¿por qué migra, muchachos? Muy bien, porque la gente migra porque tiene necesidades, ¿cierto? Tú migras de un lugar a otro, por un lugar a otro, porque busca un mejor desarrollo, porque está buscando qué cosa, qué es lo que busca, recursos. Porque miren lo que dice, la causa de este fenómeno hay que atribuirle a la crisis económica. Entonces, muchos pobladores van a buscar qué cosa, recursos. ¿Por qué? Porque la población comienza a crecer y a medida que crece la población hay mayor cantidad de necesidades. Por eso comienzan a colonizar el mar Mediterráneo y se comienzan a esparcir y comienzan a formar colonias. Comienzan a aparecer muchas ciudades, pero todos tienen qué cosa, un origen en qué, todos tienen un origen en común. Muy bien, se entendió entonces por qué es importante esta etapa y cómo influye en el desarrollo de las polis. Atenas, Esparta, Tebas y otras más. Y miren, siempre mantuvieron estrechos lazos económicos, culturales, políticos entre ellas. Y no nos olvidemos también lo religioso. ¿Cómo era la religión en Grecia, muchachos?
politeísta, varios dioses. ¿Y quién era el dios principal de todos estos dioses que tenían características humanas? Zeus, ¿cierto? Zeus. Muy bien, Zeus. Y este Zeus, muchachos, este Zeus, hubo una festividad en su honor, muchachos. Hubo una festividad en su honor. ¿Cuál fue esa festividad en honor, jóvenes, a Zeus? ¿Alguien se acuerda? Es una actividad deportiva que hasta hoy celebramos, muchachos. Las Olimpiadas, muy bien. Las Olimpiadas. Excelente. Muy bien. Continuemos entonces y pasamos ya al periodo clásico, al periodo, jóvenes, de las polis griegas, al periodo de las polis estado o ciudades estados, jóvenes. Muy bien. ¿Quiénes eran estas polis? ¿Cuáles eran las polis más importantes, jóvenes? Esparta y Atenas. Muy bien, muy bien. Me preguntan, jóvenes, en el caso de las apoiquias, me dicen, profe, ¿qué son las apoiquias? Son colonias griegas, pero al parecer estas apoiquias tienen unas características que son colonias relacionadas a la actividad agrícola, ¿no? Una sociedad, una colonia autónoma. Esa es una apoiquia. Muy bien, muy bien. Seguimos. Y me estaban mencionando sobre Esparta y Atenas. Son las dos principales. Pero si bien es cierto, estas dos ciudades hermanas tienen un origen en común, también tienen aspectos particulares. Los espartanos se desarrollaron en la península del Peloponeso, desarrollaron una actividad agropecuaria, su origen es dorio y su educación, jóvenes, fue militarizada, fueron educados en el agoge. Mientras que Atenas, en la península del Ática, una actividad comercial marítima de origen jonio y su educación fue integral. Miren, muchachos, miren, para reforzar esto,
Ustedes han visto, me imagino, la película de los 300, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y por qué se caracterizaba los pobladores espartanos? Porque eran grandes guerreros, exacto. Por eso su educación como era militarizada. En cambio, los atenienses no, muchachos. Los atenienses que desarrollaron cuerpo y mente. Como diría la frase, mente sana. A ver, completa la frase. Cuerpo sano. Muy bien. Más integral. ¿Correcto? Muy bien. Y miren, los espartanos desarrollaron una actividad agropecuaria, pero Esparta tenía un gobierno aristocrático, muchachos. Pregunto, ¿la aristocracia trabaja? ¿Las clases altas, tú la ves trabajando en las chacras, en la actividad agrícola? Y si ellos no trabajaban, ¿quiénes trabajaban por ellos entonces? Esclavos. Muy bien. Esclavos. Excelente, muchachos. Esclavos. Excelente. Muy bien. En cambio, en Atenas, quienes se dedican al comercio marítimo, ¿cierto? Justamente la clase alta. Ahí también hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia. Otra diferencia más, jóvenes, otra diferencia más en los dioses. Había un dios relacionado con la guerra. Mejor dicho, era el dios de la guerra. Ares, Ares, ¿cierto? Ares. Y en Atenas, ¿quién será el dios o diosa de Atenas? Atenea. Profe, pero yo he leído que Atenea es diosa de la guerra, pero hay una diferencia entre Atenea y Ares. Exacto, diosa de la estrategia, ¿cierto? Por eso también la llamaban la diosa de la sabiduría. Exacto. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a pasar, ¿se entendió? ¿Queda alguna duda? ¿Queda alguna consulta? Pasamos a ver el desarrollo político de estas polis griegas. Muy bien, seguimos. Y hablemos de Esparta, ¿correcto? Hablemos de Esparta. Tuvieron su asamblea popular o llamada apela, ¿ya? La apela es la asamblea popular, no te olvides, apela a asamblea popular. Y pregunto, cuando hablamos de asamblea popular, hablamos de que toda la población participa. No, muchachos, no. Recuerden, es un gobierno aristocrático. En esa asamblea popular o la asamblea del pueblo
solamente participan los que tienen derechos. No te olvides, es un gobierno aristocrático. ¿Ya? No vayan a olvidar eso. Tenemos a la Jerusía, Consejo de Ancianos. Justamente, jóvenes, a ver, en la actualidad, muchachos, en la actualidad, ¿dónde, jóvenes, es atendido un anciano? Es cierto, si elabora leyes lo podríamos comparar posiblemente con el Parlamento. No, pero el anciano, porque dice Consejo de Ancianos, ¿no? La Jerusía. Hoy, acuérdense, ¿cómo se llama el lugar donde es atendido un anciano? ¿O cómo se llama el especialista que atiende a un anciano? No es un asilo, muchachos. Geriatra. Geriatra. De ahí viene, pues, Jerusía, de geronto, ¿no? De anciano. Geriatra. Profe, ¿y tiene que ver con el Parlamento? ¿Tiene que ver con el Senado? Claro. Senado deriva de la palabra de senepto. Senecto, senectud. ¿Y qué es senectud? El anciano, la vejez, la ancianidad. Muy bien, muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿ah? La pela, asamblea popular, pero para los que tienen derechos, que eran los aristócratas. El consejo de anciano o jerusía, miren, jerusía, geriatría, que viene de ancianos, son los que elaboran las leyes, ¿correcto? Muy bien. Pero también tenemos a los 5 éforos o magistrados, los que verdaderamente ostentan el poder, porque estos éforos van a fiscalizar al resto de funcionarios. No se podía declarar la guerra, muchachos, a menos que los éforos otorguen el permiso. Como les había preguntado hace un momento si habían ustedes por ahí visto la película de 300. Acuérdate que Leónidas tiene que ir donde un grupo de ancianos a pedir permiso para ir a pelear contra los persas. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. Pregunto. ¿Por qué no le dieron permiso en ese momento a Leónidas? A ver, ¿por qué crees que no les dieron permiso? Porque estaban en una época religiosa, en una festividad religiosa. Y en una festividad religiosa, jóvenes, ellos no peleaban. ¿Correcto? Repito, en festividades religiosas, ellos no peleaban. No te olvides. Tenemos ahí a los reyes, a la diarquía, ¿cierto? A la aristocracia. ¿Ah? No te olvides, gobierno aristocrático, repito, de la clase alta. Y como habíamos mencionado, ellos eran grandes guerreros. ¿Por qué?
porque desde pequeños eran seleccionados para eso. La clase alta, los espartiatas, Hugo Moy, ¿no? Los verdaderos espartanos. Desde pequeños, muchachos, desde pequeños eran seleccionados. En Esparta se practicaba la eugenesia, la selección, jóvenes, de los niños perfectamente creados, ¿no? Cuando este niño, cuando este bebé nacía, era arrancado inmediatamente, jóvenes, del brazo de la madre. ¿Para qué? Para que la madre no se encariñara con él y no quisiera soltarlo y sufra si es que su hijo no era seleccionado. Había un grupo, un consejo, que observaba al niño, si era fuerte o no era fuerte, si tenía características físicas ideales para ser un guerrero, ¿no? Si tenía esas características, regresaba a los brazos de la madre. Y si no, lo llevaban al monte de Taijeto. ¿Ah? ¿Te imaginas el monte de Taijeto? Imagínate el monte de Taijeto como tu cerro San Cristóbal, ¿correcto? Profe, no conozco el cerro San Cristóbal. Ya, el cerro donde vives. La parte más alta. Imagínate que desde ese lugar, jóvenes, arrojaban a los niños que no tenían la perfección. A eso se refiere con la eugenesia. Vivían 7 años con su familia y de ahí regresaban nuevamente a manos del Estado, muchachos, para formarlos como grandes guerreros, ¿no? Y ahí tenemos a un personaje importante también, el gran legislador de Esparta. Todas las leyes en Esparta fueron hechas en base a las leyes de Licurgo. Por eso es considerado el más importante legislador. ¿Quiénes completaban la sociedad espartana? Aparte de los espartiatas, tenemos ahí a los periecos o extranjeros, tenemos ahí a los hilotas o esclavos, ¿correcto? Muy bien. Periecos extranjeros eran hombres libres, pero que provenían de otra nación o de otra polis. Y los hilotas eran los esclavos, que eran esclavos muy posiblemente porque habían sido sometidos en una guerra o porque estaban, ¿qué cosa? Endeudados. Y la única manera de pagar su deuda era a través de ¿qué? De su fuerza de trabajo, muchachos. Muy bien. ¿Duda, consulta, chicos? Muy bien, continuemos. Y pasemos entonces, jóvenes, a Atenas. Pasemos a Atenas, muchachos. A ver, políticamente, vamos a ver por qué se caracteriza políticamente Atenas. Atenas, muchachos, ha tenido vamos a decir así,
una evolución política, ¿correcto? Vamos a ver las principales instituciones. La eclesía, conformada por los ciudadanos mayores de edad, es la asamblea popular. Y repito, jóvenes, y repito, solo forman parte de la asamblea popular aquellos que tienen derechos. El consejo obulé son los que administran las polis, son los que elaboran leyes. A ver, este consejo obulé de Atenas, ¿con qué lo podrías comparar? A ver, en Esparta, ¿qué es lo que sería? En Esparta, ¿cómo se llamaría el que elabora leyes? A ver, recordamos un poquito lo que hemos visto ahorita en Esparta, muchachos. El Consejo de los Ancianos, muy bien. El Consejo de Ancianos. Pero ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre que se le daba a este Consejo de Ancianos? Jerusía. Muy bien. Y a la Asamblea Popular, de Atenas, ¿cómo se le llamaría en Esparta? Apela. Muy bien. En Esparta, Apela. En Atenas, Eclesía. En Esparta, Jerusía. En Atenas, Bulé. ¿Correcto? ¿Sí? Excelente, muchachos. Excelente. Acá el poder ejecutivo estaba conformado por los arcontes. En un inicio, el poder ejecutivo estaba en manos de los arcontes. Arconte o basileus también los llamaban. Tenemos al Areópago, máximo tribunal de justicia, ¿correcto? El máximo tribunal de justicia, el Areópago. Y tenemos al tribunal de Eliastas, un tribunal de justicia, pero popular. Aquí hay una diferencia. El Areópago era un tribunal de justicia que abarcaba casos de mayor envergadura, mientras que el tribunal de los Eliastas, casos menores, ¿correcto? Para que puedan encontrar la diferencia, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Y a nivel social, jóvenes, tenemos a los eupátridas o verdaderos atenienses, tenemos a los dimiurgos, hombres libres y tributarios, los metecos o también llamados extranjeros, y a los doulios esclavos. Esta es la organización social. Y a nivel social, jóvenes, a nivel social, podríamos decir, jóvenes, lo siguiente. Hay una diferencia, jóvenes, entre las mujeres. ¿Qué mujer era escuchada? ¿Qué mujer podía opinar en esta época? ¿Las mujeres espartanas o las mujeres atenienses? A ver, a ver. Las limeñas. No, 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 muchachos. Entre Esparta y Atenas, nada más. Las espartanas. Muy bien. Y me dicen, profe, las espartanas.
porque daban a luz a verdaderos guerreros, claro. Ellas tenían derecho. Acuérdense nuevamente, repito, la película de los 300, ¿ah? Algo de interesante tiene esa película a nivel histórico que te puede hacer recordar. Acuérdense cuando va el emisario persa a hablar con Leónidas y la esposa de Leónidas interviene en la conversación, ¿ah? Cosa que no era inusual, ¿no? Y le dice, ¿cómo tu mujer va a hablar? ¿Ah? Si esto es un problema entre hombres, ¿correcto? Recuerden eso. En Atenas no. En Atenas, jóvenes, la mujer ocupa, digamos, su lugar era más de eh, atención del hogar, vamos a decir así. Esa era la función de la mujer en Atenas, ¿no? Más del hogar, ama de casa, así es. Sigamos entonces. Y vamos ahí a al primer aspecto, al primer aspecto político o al periodo político en Atenas. Las de la aristocracia, obviamente que sí. La de la aristocracia. Muy bien. Empezamos entonces con Dracón, ¿correcto? Con Dracón. Hizo el primer código escrito de Atenas, el primer código estricto. Por eso se habla de un código draconiano. Repito, un código draconiano, porque las leyes eran muy severas. ¿Y cuál creen que era el peor castigo en este código de Dracón? En este primer código escrito de Atenas. A ver, ¿cuál creen que sea el peor castigo, muchachos? El peor castigo, muchachos, será la pena de muerte. ¿Correcto? La pena de muerte. No se olviden. Muy bien. Seguimos. Después de Dracón viene la timocracia. El gobierno aristocrático, seguimos con un gobierno aristocrático, pero acá Solón, ¿correcto? Solón, que es el legislador, el gobernante de esta época, hace algo interesante. Ya no solo dividir a la población, ya no solo dividir a la población de acuerdo a su clase social, a su estatus, sino dividirlo de acuerdo a sus ingresos, a su dinero. Y ahí a quienes comienza a integrar, no solamente jóvenes, no solamente jóvenes a la aristocracia, sino también a los ricos. ¿Y quiénes eran los ricos? ¿A qué actividad económica se dedicaban los ricos? El comercio, claro, se dedicaban
a la actividad comercial. Y las 4 clases sociales eran las siguientes. Los pentacosiomedignoi, que eran los de mayor poder económico. Después seguían los hippeis, después los seugitais y por último los tetes, los pobres. Profe, soy un tete, somos jóvenes, somos. Si estuviéramos en Grecia, claramente. ¿Ah? Si estuviéramos en Grecia. Ah, no, me dicen, no, profe. Yo soy un pentacosiomedignoi. Disculpen, muchachos, disculpen. Muy bien. Y Solón también, jóvenes, abolió la esclavitud por deudas, ¿correcto? Abolió la esclavitud por deudas, no se olviden. Después de Solón, después de la timocracia, no se olviden, Cracia, gobierno aristocrático, gobierno en base al poder económico. No se olviden, timocracia. Después de la timocracia de Solón, viene la tiranía. El tirano Pisístrato, quien asumió el poder a través de la fuerza. Este Pisístrato, jóvenes, odiado por la clase alta, pero querido por el pueblo, querido por los tetes. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente repartió tierras entre los pobladores. Por eso para el pueblo va a ser querido. ¿Ah? Pero como dicen, una de las características de este tirano Pisístrato para mantener feliz a la población, recuerden, es mantenerlos entretenidos. Repito, mantenerlos entretenidos. ¿Y saben cuál era el entretenimiento de la época? Ellos no tenían, jóvenes, Netflix, WhatsApp, TikTok. ¿Cómo se entretenían en esta época? ¿Cómo divertías al pueblo? A ver, ¿qué se creó durante esta época? Los gladiadores son de Roma. Los gladiadores son de Roma. Vamos en Grecia. El teatro. Muy bien. Pisístrato fomentó el teatro, ¿no? Diviértanse, distráiganse. El anfiteatro es muy parecido, valga la redundancia, al teatro, pero esto es más de una, como en una forma de media luna. ¿Ah? Claro, es muy parecido, pero se desarrolla en Roma, así es. Muy bien, muchachos. Seguimos. Sus hijos, después de la muerte de Pisístrato, sus hijos lo reemplazaron en el poder, pero fueron derrocados porque eran considerados tiranos, pero unos tiranos que fueron odiados también por el pueblo. Después de esta tiranía, viene la democracia. Demo, pueblo, gracia, gobierno, gobierno del pueblo. Pero la pregunta es, jóvenes, esta democracia, este gobierno del pueblo, ¿era el gobierno de quiénes? ¿Quiénes son considerados parte del pueblo?
Estamos hablando del gobierno, ¿ah? Y cuando hablamos del gobierno no podemos de hablar del pobre, ¿ah? Ellos no están en el poder. ¿Quiénes son los únicos que tienen derechos? La aristocracia. El ejército no, recuerden, lo militar es en Esparta. Ahorita nosotros estamos hablando de Atenas, no te olvides, estamos hablando de Atenas. Entonces, los que siempre están en el gobierno o los que pueden participar son los que tienen derechos. Y normalmente en este periodo los que tienen derechos son los de las clases altas. ¿Quién es el padre, jóvenes? ¿Quién es el padre de la democracia? ¿Quién fundó la democracia? Clístenes. No te olvides, ¿ah? Clístenes fundó la democracia. ¿Qué es lo que hizo Pericles? Pericles consolidó la democracia. Ahí hay una diferencia. Clístenes, padre de la democracia. Pericles consolidó la democracia. Clístenes hizo varias reformas a nivel social y político. Una reforma electoral, creación del Consejo de los 500, que ya habíamos mencionado quiénes son este Consejo de los 500, a ver, recuerden. ¿Quiénes formaban parte del Consejo de los 500? Lo hemos visto hace un momento. ¿Cómo se llamaba? Boulez. Muy bien, Boulez. Seguimos. Creó los estrategos. El estratega con características militares, ¿no? El estratega. Y creó el ostracismo. ¿Qué viene a ser el ostracismo? El destierro político. Este ostracismo, ¿para quiénes está dirigido? Para todos aquellos que amenacen la democracia. ¿Correcto? Para todos aquellos que amenacen la democracia. Muy bien. Seguimos entonces. Después de este periodo de Clístenes, va a venir un periodo muy importante en el desarrollo de Grecia. No solo de Atenas, sino de toda Grecia. Y me estoy refiriendo, jóvenes, a las guerras médicas. El enfrentamiento entre los griegos y los medos persas. Los medos eran un pueblo en la zona de lo que hoy es Irán. Hubieron dos pueblos importantes, los medos y los persas, ¿correcto? Los medos y los persas. Por eso a estas guerras se les llamó guerras médicas, haciendo referencia a los medos. ¿Y cuál era la causa de estas guerras? Que los persas estaban en un proceso de expansión y querían dominar toda la zona del mar Mediterráneo. Eso involucraba a los griegos. Pero algo que tienes que diferenciar es que los persas no se dedicaban a la actividad comercial. ¿Cuál era el negocio de los persas? A ver,
¿Cuál era el negocio de los persas, muchachos? Los griegos no se dedicaban al comercio mercantil. Los persas eran un imperio, ¿correcto? Eran un imperio. Al expandirse, al invadir territorios jóvenes, un imperio, sean los persas o sea cualquier otro, ¿de qué se apodera? Se apodera, jóvenes, de territorios, se apodera de recursos, se apodera de poblaciones, de naciones. Y estas naciones, al ser dominadas por los persas, ya sea de forma pacífica o ya sea de forma violenta, ¿qué le tienen que dar a los persas? A ver, ¿qué le tienen que dar a los persas? Su mano de obra, sí, puede ser su mano de obra. ¿Qué más? A ver, si tú eres una colonia, muchachos, impuestos, no te olvides, impuestos. Claro, pueden también obtener esclavos, así es, mano de obra, recursos, repito, impuestos. No hay que olvidarse, jóvenes, ¿ah? No hay que olvidar eso. Muy bien. El pretexto de estas guerras médicas fue la sublevación en el Asia Menor de la ciudad de Mileto. Mileto le pidió ayuda a los griegos, a los atenienses para ser más exactos. Cuando los persas se enteraron, sometieron drásticamente a esta ciudad de Mileto y fueron en búsqueda de aquellos que habían ayudado a esta ciudad. ¿Correcto? Y así se inician las guerras médicas.
pero su objetivo era dominar toda la zona del mar Mediterráneo. La Primera Guerra Médica, jóvenes, la Primera Guerra Médica, la batalla de Maratón. Repito, la batalla de Maratón. Milcíades derrota a Artafanes, persa. Y a partir de ahí surge el origen de lo que hoy nosotros conocemos, muchachos, en base a la carrera de maratón, ¿sí o no? A la maratón. Claro, porque un soldado, jóvenes, al ver que los barcos persas se dirigían hacia Grecia, recorrió para informar que se había ganado la guerra. ¿Correcto? ¿Quién fue ese personaje que hizo este recorrido y cuando llegó dijo, Eureka, Eureka, lo hemos logrado? Y se murió. Claro, porque había recorrido una gran distancia, ¿sí o no, muchachos? Y obviamente su cuerpo colapsó. ¿Quién fue ese personaje? El chasqui griego. A ver, ¿quién fue? ¿Alguien se acuerda? Darío no, Darío es persa. Darío es persa, que es el gobernante, jóvenes, con el cual se va a iniciar la guerra. Artafanes era un comandante, muchachos. Recuerden este nombre, Filipides. Repito, Filipides fue el que recorrió y dio la noticia que se había ganado en la batalla de Maratón. Repito, Filipides. Después tenemos la Segunda Guerra Médica ya con el hijo de Darío, el famoso Jerjes, ¿ah? Quien fue con toda su mancha a derrotar a los griegos. Derrotó a Leónidas en la batalla de las Termópilas, ¿no? Donde surge la historia de los 300 espartanos. Aú, decían, ¿no? Muy bien. Tenemos, pero en Salamina, jóvenes fueron derrotados. En Platea, los persas también fueron derrotados. En Micala también fueron derrotados. Jerjes regresa a Persia triste y derrotado. Y la etapa, jóvenes, definitiva se produce en la Tercera Guerra Médica. Tras la batalla de Eurimidonte, se derrota definitivamente a los persas y se firma la paz de Calias o paz de Simón. Y con eso, muchachos, vienen las siguientes consecuencias. El imperio persa se debilitó, los griegos se liberaron de el dominio persa, Atenas se convirtió en la ciudad, en la polis griega más importante porque pasó a dominar el mar Mediterráneo y eso le permitió desarrollarse económicamente, dando paso al famoso siglo de Pericles. Y como ya habíamos mencionado, jóvenes, la decadencia persa.
Muy bien, continuemos. Viene el siglo de Pericles, su siglo de oro, siglo de mayor esplendor económico, político, cultural. Se consolida la democracia durante el siglo de Pericles. Se creó la mistoforia. Profe, ¿qué es la mistoforia? El pago a los funcionarios públicos. Repito, el pago a los funcionarios públicos. Mistoforia. Las cleruquías, las colonias para pobres. Repito, las cleruquías, colonias para pobres. ¿Y cómo eran llamados los pobres, muchachos? ¿Cómo eran llamados los pobres? Tetes. Muy bien. Los tetes. Así es, muchachos. Muy bien. Reconstruyó Atenas después de las guerras médicas y construyó el Partenón, el Odeón y el Erectio. Hubieron varias obras importantes durante este periodo, muchachos, tanto en la literatura. Estos aportes culturales los vas a tener, muchachos. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que ustedes los puedan tener en la literatura, en la ciencia, ¿no? En la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y miren algo importante de este Aristóteles que hay que resaltar. Fue maestro de Alejandro. Profe, ¿qué Alejandro? Sanz, Fernández, ¿qué Alejandro, jóvenes? Magno, Alejandro Magno. ¿Y Alejandro Magno de dónde era, muchachos? ¿De dónde era Alejandro, jóvenes? ¿De dónde era Alejandro Magno? Él era, jóvenes, macedónico, macedónico. Muy bien, seguimos. Tenemos ahí también en la escultura y arquitectura. Acuérdense, miren esas características, jóvenes, que son características que más adelante se van a desarrollar durante el llamado Renacimiento. Repito, durante el llamado Renacimiento. Muy bien. Seguimos. Tenemos ahí también a Herodoto, padre de la historia. Tenemos ahí a Pericles y a Demóstenes en oratoria. Tenemos ahí la arquitectura griega, ¿no? El dórico, el jónico y el corinto. ¿Ah? El dórico, característica o una arquitectura autóctona de Grecia. El jónico, un aporte oriental de la zona del Asia Menor.
y el Corinto de la zona occidental. Y pasamos a la guerra del Peloponeso, muchachos. A la guerra del Peloponeso. A ver, muchachos. Esta guerra del Peloponeso, jóvenes, marca el enfrentamiento entre las dos polis más importantes. Esparta versus Atenas. Esparta versus Atenas. Muy bien. Las causas, la rivalidad, disculpen, entre Atenas con la Confederación de Delos y Esparta con la Liga del Peloponeso. ¿Qué son estas? O Liga de Delos o Liga del Peloponeso, está bien, es lo mismo. Es la unión, jóvenes, de ciudades en torno a cada una de estas ciudades. ¿Correcto? Ahí comienzan los enfrentamientos. También va a haber rivalidad en contra de Atenas porque Atenas estaba controlando todo. La pugna política entre la aristocracia y la democracia. ¿Quién representaba a la aristocracia? ¿Atenas o Esparta? ¿Esparta o Atenas? El gobierno, jóvenes, el gobierno aristocrático corresponde, jóvenes, a Esparta. La democracia pertenece, jóvenes, a Atenas. Profe, ¿por qué ese enfrentamiento? A ver, jóvenes. Cuando la democracia se comienza a consolidar, se comienza a dar mayor apertura a otros grupos del pueblo. Y eso a la aristocracia no le agradaba. Porque solamente ellos querían tener el poder. ¿Correcto, muchachos? No se olviden, ¿ah? El origen y detonantes, el conflicto entre las ciudades de Corintos, aliado de Esparta, y Córcira, aliado de Atenas. Ahí vamos a colocar las batallas, muchachos. ¿No? Más que todo para que tengas la información. Pero de estas batallas, la más trascendental es la batalla de Egospótamos, donde, jóvenes, Esparta derrota definitivamente a Atenas. Y miren, jóvenes, Esparta, ¿con quién se había aliado para derrotar a los atenienses? Esparta y Atenas se unen, muchachos. ¿Ah? Esparta se une, Esparta y los persas se unen, jóvenes. Los que habían sido enemigos de ellos, los que habían matado a su Leónidas,
ahora se terminan uniendo. Profe, ¿por qué? Porque en política todo vale. Cualquier parecido con la actualidad solo es pura coincidencia, muchachos. Las consecuencias de las guerras del Peloponeso. Esparta domina a Grecia ahora. Ya que Atenas ha sido derrotado, ahora Esparta pasa a ser la principal potencia griega. Pero ese enfrentamiento entre griegos, entre espartanos y atenienses, va a comenzar a debilitar a las polis griegas. ¿Ya? Comienza a debilitar a las polis griegas. Más aún, ahora que Tebas, que había sido también aliada de Esparta, se rebela en contra de la misma. ¿Ah? Tebas ahora se rebela contra los persas. Tebas derrota a los espartanos. Repito, Tebas derrota a los espartanos. Ahora Tebas se convierte en la nueva potencia de Grecia y forma su liga de Beocia. ¿Ah? La liga de Beocia. Esparta pierde su prestigio militar y se disuelve la liga del Peloponeso. Estos jóvenes agudizó la crisis en Grecia. Se agudiza la crisis de las polis griegas. Cada vez que hay una guerra, jóvenes, tanto ganadores como vencidos se van a ver afectados. ¿Y quién va a aprovechar que las polis griegas están en crisis? Macedonia. Como diría por ahí un meme. Ha llegado mi momento, dijo Macedonia. Ha llegado mi momento. Repito, Tebas era otra polis griega. Repito, Tebas es una polis griega que se había aliado con los espartanos para derrotar a los atenienses. Pero ahora Tebas se rebela en contra de Esparta. Macedonia, al ver la crisis de estas polis, aprovecha e invade Grecia. ¿Quién fue el rey, jóvenes, que sometió a los griegos? Filipo II, padre del gran Alejandro el Magno. Filipo II, jóvenes, quería expandirse, pero no lo pudo lograr, muchachos, porque fue asesinado. ¿Quién lo reemplazó? Alejandro, llamado el Magno. ¿Se acuerdan quién era el maestro de Alejandro? Lo vimos hace un momento. ¿Quién era el maestro de Alejandro? Aristóteles. Y el hecho de haber sido educado por Aristóteles es lo que hace diferente a Alejandro Magno, porque fue un genio militar. Expandió sus dominios hasta el continente asiático. Dominó a los persas. Dominó Egipto.
dominó Mesopotamia, ¿no? Llegó a Babilonia, quería llegar a la India, pero ahí en la India fue detenido. Fue una conspiración, muchachos, hacia Filipo II. ¿Ya? Una conspiración hacia Filipo II. Y este expansionismo, jóvenes, de Alejandro, hizo que dos culturas comenzaran a fusionarse. Hubo una fusión entre Occidente y Oriente. ¿Ah? A ver cuánto están con sus manitos así hacia arriba y hacia el costado. Fusión entre Occidente y Oriente, muchachos. Y a eso se le llamó muy bien el llamado helenismo. Exacto, el helenismo. Pero como dice la canción, jóvenes, todo tiene su final, nada dura para siempre. El gran Alejandro murió a los 33 añitos. A los 33 añitos. No se sabe, jóvenes, si en verdad enfermó o lo envenenaron. Porque, jóvenes, sus generales ya no querían seguir conquistando territorios. ¿Ah? Ya no querían seguir conquistando territorios. Ya sus esposas ya las habían olvidado, ya sus hijos ya ni siquiera se acordaban de ellos, porque estaban mucho tiempo fuera. ¿Ah? Claro, querían disfrutar lo que habían conseguido, pero Alejandro quería más y más. Me preguntan, profe, ¿cómo se llamó el caballo blanco? No, no fue blanco. Pero ¿cómo se llamó el caballo de Alejandro? Bucéfalos. Un caballazo. Bucéfalos. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó tras la muerte de Alejandro? El imperio se fragmentó. Se dividió. ¿Entre quiénes? Entre sus generales. Seleuco se quedó con Siria. Antígono con Macedonia. Y Ptolomeo con Egipto, lo que vendría a ser Alejandría. ¿Y saben quién fue una descendiente de este Ptolomeo? La gran Cleopatra VII. Pero la historia de Cleopatra tiene que ver más con los romanos y eso lo veremos, jóvenes, la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación. Que tengan, jóvenes, muy buen día. Cuídense, muchachos.